Venimos a compartir con ustedes, los niños, porque ustedes son el futuro de nuestros países. Queremos también compartir experiencias de los juegos ancestrales que tenemos en cada una de las culturas. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Estamos en Santa Rosa de la Pampa, Argentina. Hoy vamos a participar en el segundo encuentro latinoamericano del deporte ancestral de los pueblos indígenas acá en Argentina. Nosotros estamos muy preocupados porque como pueblos estamos perdiendo una parte de nuestras actividades también, ¿no? Como es la recreación, que es una parte fundamental para los seres humanos. Hemos visto también de que nos hace falta un poco hermanarnos con los otros pueblos. Por eso es que se pretende conformarnos como un consejo latinoamericano, la cual, el objetivo fundamental es impulsar en cada uno de los países procesos de un poco ir insertando en las políticas públicas la práctica ancestral de los juegos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que nosotros estamos tratando de un poco ir fortaleciendo. Queremos traerles a ustedes la visita y la sabiduría de muchas personas que nos acompañan de otros países de América, para que les cuenten a ustedes de juegos, de ceremonias, de cosas muy lindas que se hacen en otros países, pero en nuestra América nativa. Hoy vamos a trabajar con los juegos y la cosmovisión de los pueblos de Abya Yala, con los pueblos de América. Muy buenos días para todos. Decía que muy bonito día. Es un gusto estar aquí con ustedes, tanto niños que están aprendiendo la vida espiritual, la educación, la pedagogía. Están 5 delegaciones que están participando, los pueblos de Chile, los mapuches, los pueblos de Argentina, los pueblos de México, los pueblos de Belice, los pueblos de Colombia y Ecuador. Venimos a compartir con ustedes, los niños, porque ustedes son el futuro de nuestros países. Queremos también compartir experiencias de los juegos ancestrales que tenemos en cada una de las culturas. Nosotros solamente generando espacio para nuestros niños vamos a tener la posibilidad también de mantener vivas nuestros juegos. Estamos aquí con los 10 juntos. Un separadito. 1, 2, 15. Regresamos. Otra vez. 1, 2, sacamos. Soy. Otra vez. 1, 2, sacamos. Más rápido. Cada pueblo tiene su propio juego, ¿no? Los pueblos quichuas tenemos nuestros propios juegos, los pueblos afros tienen igual. Entonces, lo que nosotros estamos es tratando de que visibilicemos todo lo que nuestros abuelos también jugaban y eso recrearle nuevamente para que nuestros hijos también vayan retomando estos juegos y no se dediquen solamente a esto del manejo de los celulares, sino más bien vayamos retomando esto como pueblo. Kimba jata kunata, wawa kunata, tukuita neopama juchingi. Aleluya y kunata charingi tukum. ¿Tu nombre? Julián. Julián. Que tenga los mejores pensamientos. ¿Qué está Chao, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Y también te pedimos que tengamos buen tiempo, mucha lluvia, para que podamos producir, para alimentar a todos nuestros hermanos. Todas las familias estén bien, para que tengamos animales gordos y que para poder alimentarnos. Nosotros que pretendemos con esto es
regresar a nuestros países, exigir a las autoridades que también en sus planificaciones ya lo establezcan como políticas públicas de que los juegos recreativos también tienen que ser parte de la planificación en cada una de sus organizaciones o instituciones, ¿no? De los instrumentos que se usan para los deportes, para las danzas, sirve para que los chicos puedan entrar a ese mundo diferente, ¿no? Y también el arte de jugar. Sí hay una preciosura que a mí me tiene enamorada de nuestras culturas, de toda su diversidad, es la importancia que se le da al juego, y no solamente a los niños, sino al juego como práctica humana, como una práctica universal. Entonces pueden hacerlo, levanten un poco el listón, hagan un pensamiento y pónganlo sobre su cabeza y anúlenlo. Inténtalo otra vez. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa. Uyayayja. Bacamu.